Hace unos 4.500 millones de años, el sistema solar era como un gigantesco juego de pinball cósmico. Durante esas primeras etapas, un cuerpo planetario del tamaño de Marte chocó contra la Tierra en formación. La colisión fue tan potente que desintegró a ese protoplaneta impactante apodado Theia y envió grandes cantidades de material hacia la órbita de la Tierra, material que eventualmente se fusionó para formar la Luna. Un nuevo estudio sugiere que durante este impacto, Theia dejó parte de su material en la superficie de la Tierra en formación, y esos escombros se hundieron en nuestro planeta. Publicado en la revista Nature, el estudio sugiere que hoy en día el material de Theia podría constituir 2 enormes y densos fragmentos en el manto de la Tierra. Los científicos han sabido durante décadas que existen grandes bloques de material más denso del tamaño de continentes hacia la base del manto, cerca de la frontera con el núcleo. Este nuevo estudio, realizado por un geofísico de Caltech y sus colegas, utiliza simulaciones del impacto que formó la Luna, así como la evolución del interior de la Tierra, para abordar dónde podrían estar escondidos los restos del impactador y cómo podrían haber cambiado con el tiempo. Como una cebolla, el interior de la Tierra está compuesto por capas. Sin embargo, a diferencia del vegetal, el núcleo de nuestro planeta es caliente, denso y principalmente metálico, compuesto por una capa externa de magma en rotación que rodea una esfera más densa de aproximadamente 1.500 millas de ancho. Fuera de estas 2 capas del núcleo se encuentra el enorme manto, que constituye más del 80% del volumen de nuestro planeta. Encima del manto está la corteza, la superficie. El manto es donde ocurre gran parte de la acción. Las placas continentales se desplazan y chocan, y el magma fluye. También es difícil acceder a él directamente debido a su profundidad, por lo que para comprender mejor el manto, los investigadores miden cómo viajan las ondas sísmicas a través de él durante los terremotos. A medida que esas ondas pasan por materiales de diferentes densidades, cambian de velocidad o dirección. Al unir esos fragmentos de información, los investigadores pueden mapear esencialmente el interior de nuestro planeta. Estudios realizados en las últimas décadas han mostrado 2 enormes masas en las porciones inferiores del manto. Una debajo de Sudáfrica y otra debajo del Océano Pacífico, que difieren en densidad y composición del material circundante. Las ondas sísmicas se ralentizan cuando pasan a través de estas masas, y por eso los geocientíficos las han llamado provincias de velocidad de corte baja. Estas regiones son más densas que el resto del manto y parecen haber estado presentes durante miles de millones de años. Sin embargo, los científicos no están seguros de cómo se formaron estas masas dentro del manto. Tal vez, sugiere el nuevo estudio, esos conglomerados provienen del protoplaneta que chocó contra la Tierra, lo que llevó a la formación de la Luna. Cuando el impactador Theia golpeó la Tierra hace 4.500 millones de años, se fragmentó y nubes de escombros fundidos y vapor rodearon la Tierra, congregándose para formar la Luna. En los últimos 50 años, los científicos han estudiado muestras lunares recogidas durante las misiones Apolo y de caídas de meteoritos, y han combinado esa información con simulaciones por computadora para reconstruir esta historia, la teoría principal sobre cómo se formó la Luna. Pero aún quedan algunas preguntas sobre esta teoría, incluyendo una que el geofísico recuerda de una clase de posgrado. ¿Por qué no hemos encontrado restos de Theia aquí en la Tierra? El Observatorio Astronómico de Shanghái en China se centró en simular la colisión entre Theia y la prototierra y cómo se mezclaría, o no se mezclaría, el material dentro de las capas terrestres. Su modelo computacional incluyó detalles más finos que las simulaciones anteriores, revelando que parte del material de Theia que se fundió durante la colisión quedó en la Tierra. El modelo sugiere que este material era más denso que el manto superior de la prototierra y se hundió en el manto inferior, donde ha permanecido como masas identificables, sin mezclarse. La mayor pregunta sobre el nuevo modelo es si el material del impacto podría evitar ser mezclado y homogeneizado en el manto de la Tierra durante los próximos 4.500 millones de años. Los científicos están de acuerdo en que estas regiones densas en el manto de la Tierra han existido durante mucho tiempo, pero exactamente cuánto tiempo y de dónde provienen aún está en debate.
Los científicos señalan evidencia de que gran parte de lo que ahora es manto sólido había sido magma caliente en las etapas tempranas de la evolución de la Tierra, antes de separarse en las capas actuales. La capa superior se solidificó rápidamente mientras irradiaba calor al espacio. Sin embargo, la capa inferior se solidificó lentamente y tuvo tiempo para diferenciarse en montones más densos y áreas menos densas, según algunos estudios. El siguiente paso es comparar las firmas químicas del material de estos montones y de la Luna, que está compuesta principalmente de teia. Pero recopilar nuevo material para estudiar es más fácil decirlo que hacerlo. Los geocientíficos no pueden perforar lo suficientemente profundo en la Tierra para muestrear directamente los montones. Aunque, dicen, a veces rocas del interior profundo llegan a la superficie, como los basaltos de islas oceánicas. La superficie de la Luna ha estado expuesta a miles de millones de años de meteorización espacial y puede estar contaminada por meteoritos, por lo que los investigadores también desearían analizar material del manto lunar. Pero las muestras que los científicos tienen en los laboratorios de la Tierra son principalmente de la superficie. Nuevas piezas de la Luna podrían tener que esperar hasta una misión de retorno de muestras a la región sur, donde el manto está más expuesto y accesible. Hasta entonces, los científicos continuarán refinando sus modelos en busca del fantasma de Theia. Y aquí concluye el video de hoy. Gracias por apoyar el canal y no olvides de suscribirte. Hasta la próxima y un saludo grande.